Muy buenas gente de YouTube, estamos en un nuevo vídeo, en esta ocasión para el especial de 2000 subs, les traigo este texture pack gringo ya que hoy es 4 de julio, así que felicidades si hay algún gringo que habla español o un latino que vive en Estados Unidos viendo este vídeo. Antes que nada, si te gustaría ver este vídeo en inglés, les estará apareciendo arriba a la derecha y también lo dejaré en el primer comentario y en la descripción. Bueno, antes de comenzar me gustaría decir que esta es solo una versión beta del pack de texturas, por lo que faltan varios bloques, ítems y mobs por editar. Me gustaría que me comenten en la descripción sus ideas para continuar editándolo y quizá hacerlo también para Bedrock. También quiero recordarles que mi Discord, Twitter, Instagram, página de Facebook y el resto de mis redes están en la descripción. Primero les mostraré todo lo que contiene el texture pack hasta el momento y al final del vídeo les enseñaré a instalarlo. Comencemos. Como pueden ver estamos afuera de una tienda 7-Eleven, es lo más similar que encontré a un Oxxo gringo. Veamos qué hay por dentro. Comenzando por los bloques, tenemos la mesa de crafteo, el horno, el alto horno, el ahumador, una sandía y el yunque en sus 3 fases, todo con los colores de la bandera gringa. La caja de shulker, el cofre de Lend y el cofre normal con el logo de 7-Eleven por detrás. La idea era que los cofres parecieran una hielera, y los andamios dieran un aspecto de anaquel. Continuando por esta zona, quise imitar a un refrigerador pero creo que no salió muy bien XD, la idea es que estas pociones sean bebidas, para cuando salga a la versión 1.0, déjenme en los comentarios cuáles son las bebidas que más consumen. De igual manera es probable que haga algunas encuestas en la sección de comunidad del canal, para que ustedes puedan participar en estos texture packs. Ahora entraremos a la siguiente zona en donde se encuentran las camas y las armaduras. Como ven las camas son de diferentes equipos de fútbol americano gringo, Raiders, Dolphins, Minnesota, Green Bay, Steelers, prácticamente todos los equipos están en estas camas, a excepción de la cama blanca. Decidí poner ahí una imagen de una águila calva, sé que no tiene mucho sentido pero por eso es la versión beta, ya después mejorará en las siguientes versiones. Y bueno, a continuación les mostraré las armaduras y usaré una por una. Como pueden ver, las armaduras intenté hacerlas parecidas a la vestimenta de jugadores de fútbol americano, excepto la de malla que preferí simplemente darle el color de la bandera gringa. La armadura de cuero es como la de Tampa Bay Buccaneers y así es como se ve puesta. La armadura de malla, como ya lo dije antes, representa los colores de la bandera gringa y así es como se ve puesta. La armadura de hierro es como la de los Raiders y así es como se ve puesta. La armadura de oro es como la de San Francisco 49ers y así es como se ve puesta. La armadura de diamante es como la de los New England Patriots y así es como se ve puesta. La armadura de nederita es como la de Pittsburgh Steelers y así es como se ve puesta. El orden en el que elegí estas armaduras fue basado en qué equipo ha ganado más Super Bowls y no por un gusto personal. Ahora pasaré a comentar la siguiente parte. Como pueden ver tenemos demasiados ítems aquí, comenzando por la comida. Decidí editar algunos alimentos cocinados como algunas comidas muy consumidas en Estados Unidos, como lo puede ser la crema de maní, hot dogs, pizza, papas fritas, burritos, etc. La pizza por ejemplo, es en realidad el pastel. Creo que fue buena idea ya que de esta manera se puede ir comiendo por partes. Más a la derecha tenemos los discos, los cuales fueron un poco elegidos al azar. Obviamente no puedo poner ninguno de estos ya que me caería copyright, sin embargo al momento de que lo descarguen pueden escuchar las canciones que están viendo en estos cuadros. En el segundo muro, tenemos todos los minerales y sus derivados. Las menas tienen todas la bandera de Estados Unidos, excepto la de minerales que se encuentren en el Nether, ya que el Nether es otro país que más adelante verán. Los minerales en bruto también tienen un pequeño borde azul, blanco y rojo, pero los minerales procesados son dólares y centavos americanos. Dependiendo de la dificultad de encontrarlos valdrán más o valdrán menos. Por ejemplo el carbón vale apenas 1 centavo, mientras que el hierro vale $2, y la esmeralda vale 50. En la parte de abajo de este muro tenemos las tijeras, reloj, brújula y el telescopio, el cual al usarlo se ve de la siguiente manera.
En el siguiente muro están las armas editadas desde madera hasta nederita, todas con la bandera de Estados Unidos. Esta es la espada, la pala, el pico, el hacha y la azada. Por último tenemos la etiqueta, la caña para pescar, el arco, la ballesta y el escudo. Ahora pasaré a mostrarles una pequeña animación al momento de que cae un rayo. Como ven, el pararrayos muestra la bandera de Estados Unidos, no es la gran cosa pero igual quería mostrarlo. En esta otra zona tenemos los cuadros, como pueden ver hay distintos cuadros que van desde personajes políticos, marcas famosas y algunos sitios turísticos de Estados Unidos. Déjenme en los comentarios cuál es el cuadro que más les gusta o cuál desearían que agregara. Ahora pasaremos a ver los mobs. Antes de comenzar debo decir que por falta de tiempo no todos los mobs pude terminarlos, de hecho no estoy seguro si este vídeo terminaré de editarlo antes de que termine el 4 de julio, pero al ser esta una versión beta solo algunos mobs estarán editados, vamos a verlos. Comenzando con los mobs de agua, solo los que están arriba están editados, los de abajo se quedaron tal y como vienen por defecto. Tenemos al ajolote, el delfín, el pez globo, el calamar luminoso, el calamar normal, la tortuga, el guardián y el guardián anciano. Pasaremos ahora con los mobs que pueden volar. Tenemos al murciélago, la abeja, el fantasma, el Vex y por último el Gast, el cual es el presidente de México. En principio esto no tiene sentido, pero cuando estemos en el Nether entenderán por qué. Siguiendo con los animales domésticos tenemos al gato, la gallina, el cerdo, el lobo o perro, la llama, la vaca y la vaca de champiñones. Ahora para los monstruos tenemos Blaze, araña de cueva, Creeper, ahogado, Enderman, Gast, Husk, fantasma, devastador, Shulker, slime, zombie normal, stray, zombie aldeano, esqueleto de Wither, araña normal, esqueleto normal, piglin bruto, piglin normal, piglin zombie, howlin, zoglin, bruja y por último el strider. Para finalizar con los mobs, tenemos al golem de nieve, golem de hierro y por último el wither. Para finalizar con el texture pack, les mostraré los portales. El primero es el del Nether y nos llevará directo a México. El segundo, es el portal del End que nos llevará a otro país, seguramente ya saben cuál es. Bueno gente, eso es todo lo que el pack de texturas tiene hasta ahora. Les repito que es solo la versión beta, por lo que aún no está terminado. Como ya vieron faltan algunas texturas, sonidos y bloques. Pero bueno, si alguno de ustedes quiere descargar la textura en su versión beta les mostraré cómo hacerlo. Primero vamos al link que les dejaré en la descripción y en el primer comentario y le daremos a descargar a este archivo. Esperamos unos minutos y cuando ya esté terminado les tendrá que dejar un archivo WinRAR justo como este. Así que simplemente entramos a Minecraft, nos vamos a opciones, packs de textura, y damos clic en abrir archivo, buscamos el archivo WinRAR que descargamos y lo arrastramos a la pantalla de Minecraft. Nos dará un aviso como este preguntándonos si queremos usar ese pack de textura, daremos clic en sí y automáticamente cualquier mundo en el que juguemos ya tendrá el pack de texturas gringo. Y bueno, eso sería todo por este vídeo. Antes de despedirme me gustaría darles las gracias por los 2000 subs, ya sé que este vídeo tenía que subirlo hace meses pero bueno, aprovechando que hoy es 4 de julio, decidí comenzar este texture pack hace un par de días, espero disfruten la versión beta y la usen en sus mundos.
Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción, también pueden comentar en este video y suscribirse si les gusta este tipo de contenido, ya que pronto traeré un nuevo texture pack sobre otro país, y también el texture pack mexicano versión 4, así como la siguiente parte de la serie cómo hacer tu pack de texturas. Sin más que decir, gracias por los 2000 subs, adiós bye.